Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es miércoles 20 de septiembre y creo que es justo poder decir que entramos en los últimos 3 días de estudio de la última homilía de Monseñor Romero en la Catedral Metropolitana. Lo que resta de la homilía está nutrido de aplausos. Son prácticamente las frases más conocidas de Monseñor. Hoy vamos a tener la primera. Son muchas, son pocos minutos los que quedan, pero lo vamos a dividir en 3 partes. La de hoy miércoles, la de mañana jueves y el viernes terminaríamos esta homilía del 23 de marzo de 1980. La frase para hoy tiene un entorno difícil, duro, porque precisamente Monseñor Romero, como buen periodista, como no los hay muchos, y yo en esta coyuntura no conozco periodismo de ese nivel. Conozco empleados de medios, sí. Conozco amigos del régimen, sí. Conozco enemigos del régimen, pero imparcial periodismo no lo conozco. Si alguien lo conoce, me lo presenta, porque no lo conozco. ¿Quién se dedique a describir con veracidad los hechos? No lo conozco. La frase de hoy tiene un entorno difícil. Les quiero decir que yo conozco de la zona de la que Monseñor comienza hablando, de la población de Tacachico. Fue uno de los teatros de operación cuando nosotros estábamos en las Fuerzas Populares de Liberación. Conozco la zona, caminamos esa zona. Por eso les digo, este es el entorno en el que Monseñor habla y dice esta frase. Sucede que también el ejército, como salvajes, entraron en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, donde yo estudié mis 2 carreras. Y finalmente hay un hombre, Manuel Orantes Guillén, un estudiante. Su delito, estar estudiando. Decíamos en aquel tiempo, los gorilas militares entraron disparando como si era un campo de batalla y mataron a Manuel Orantes Guillén. Poco se habla de Manuel Orantes Guillén en la UCA. La frase para hoy dice lo siguiente: queridos hermanos, sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos. Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. Hasta ahí. Esta es la primera. Viene una cantidad de frases fuertes, pero con base. Estas palabras que dijo Monseñor siguen vigentes. Ningún gobierno puede tener eficacia sin las raíces en el pueblo. Si un gobierno no mete sus raíces en el pueblo, va al fracaso. Cuando el pueblo hace suyos los procesos, el pueblo da la vida por esos procesos.
Yo lejanamente conozco lo que pasó por muchos años en Bolivia. Bolivia era un país en la miseria, fruto de la corrupción, el pueblo hundido en la miseria. El pueblo se organizó y tuvo un gran poder. El pueblo de Bolivia ponía y quitaba presidentes y no encontraba uno bueno, hasta que llegó Evo Morales. Con todos los defectos que se le critican a Evo, Evo sacó de la miseria a Bolivia y lo puso en una situación favorable. De nuevo vienen los gringos y quitan a Evo. El pueblo había hecho suyo el proceso y restituye al partido de Evo. Y ahí van otra vez en la lucha Bolivia. Cuando el pueblo hace suyo un proceso de lucha, destruye cualquier intento. Esto es una maravilla. Monseñor puede decir con esas frases proféticas: sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede sostenerse. Y está demostrado. Oigamos a Monseñor. Tenemos informe aún no confirmado de la muerte masiva de 25 campesinos en San Pablo Tacachico. A última hora, al comenzar la misa, llega la confirmación de esta terrible tragedia. Dice que el viernes 21 del corriente, desde las 6 de la mañana, se efectuó un operativo militar en la calle de Santa Ana que conduce a San Pablo Tacachico. Dicho operativo fue llevado a cabo por soldados de los cuarteles de Opico y Santa Ana, en combinación con la Policía de Hacienda destacada en Tacachico, los cuales andaban llevando incluso el nombre de las personas que tienen en la lista de los señalados. En dicho operativo llevaron a cabo cateos en los cantones El Resbaladero, San Felipe, Moncagua, El Portillo, San José la Cueva, Mogotes y sus respectivas colonias Los Cocos y Las Delicias. Asimismo registraban también a todos los que conducían en bus o caminaban a pie. En el cantón Mogotes, jurisdicción de Tacachico, la represión fue más cruel, pues las tropas de soldados con 2 tanquetas sembraron el terror entre los habitantes de este sector. En el cateo se robaron 4 radios y 400 colones en efectivo, quemaron la casa y todas las pertenencias de Rosalío Cruz, a quien junto con su familia los han dejado en la peor miseria. Asesinaron a Alejandro Mojica y a Félix Santos, al primero en su casa de habitación y al segundo en una quebrada seca. Ambos dejaron esposas e hijos en la orfandad. Por temor a la represión fueron enterrados en sus respectivos solares. Se llevaron también con rumbo desconocido a Isabel Cruz, a Manuel Santos y a Santos Urquilla. Un dato final con el cual nos queremos expresar una solidaridad especial. Ayer por la tarde, la UCA, Universidad José Simeón Cañas, fue atacada por primera vez y sin ninguna provocación. Un buen equipo bélico tomó este operativo a la 1:15 de la tarde por la Policía Nacional. Ingresaron al campus disparando y un estudiante que se encontraba estudiando matemáticas, Manuel Orantes Guillén, fue asesinado. Me dicen también que han desaparecido varios estudiantes y que sus familiares y la UCA protestan por el allanamiento de un campo que debe de hacerse respetar en su autonomía, lo que no han hecho en la Universidad Nacional, sin duda por temor, lo han hecho en la UCA, con lo cual la UCA muestra también que no está armada para defenderse y que ha sido un atropello sin ningún motivo. Esperamos dar más detalles de esto, que es una falta grave contra la civilización y la legalidad en nuestro país. Queridos hermanos,
sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos. Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Antes de leer los textos de hoy, quiero hacer mención en el martirologio latinoamericano. Estoy leyendo servicioskoinonia.org. Hoy recordamos al padre Francisco Luis Espinosa, un sacerdote que murió junto con sus compañeros allá en Estelí, en Nicaragua, el 20 de septiembre de 1978. Y en nuestro país, un día como hoy, también nos mataron a un equipo de sindicalistas: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y Patricia Puertas. Quizá entre todos los sindicalistas, Polín, como le decían a Apolinario, era de las personas más sencillas que parió a esta patria y de las más sabias. Campesino, si quieren, descalzo, pero con una sabiduría popular. Monseñor Romero lo admiraba mucho. Tuvo varios encuentros con Monseñor Romero y creo que Monseñor aprendió bastante de Polín. Y menciono a Polín y a los compañeros sindicalistas mártires en septiembre, 20 de septiembre de 1979, porque precisamente las lecturas tienen que ver con esa actitud de ser humildes y sabios. La primera lectura está tomada de primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16, y dice lo siguiente: Querido hermano, aunque espero ir a verte pronto, te escribo por si me atraso. Quiero que sepas cómo hay que conducirse en la casa de Dios, es decir, en la asamblea de Dios vivo, columna y base de la verdad. Sin discusión, grande es el misterio que veneramos, manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, predicado a los paganos, creído en el mundo, llevado a la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El próximo video que vamos a realizar, primero Dios, es sobre las cartas de San Pablo. Y esta es una carta que se duda que sea de San Pablo, pero vamos a estudiarlo en su momento. Pero lo que se dice en esta carta, en este segmento, capítulo 3, del 14 al 16, es una maravilla. ¿Lo escribió San Pablo o no lo ha escrito San Pablo? Quiero que sepas cómo hay que conducirse en la casa de Dios, es decir, en la asamblea de Dios vivo, columna y base de la verdad. Solo eso
es para escribir un libro. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Por eso, quien acepta ser cristiano no acepta cualquier cosa. Aquí estamos hablando del dirigente de la comunidad, Timoteo, pero aplica para todos y todas. Quiero explicarte cómo hay que conducirse en la casa de Dios, es decir, en la asamblea de Dios vivo, columna y base de la verdad. ¿Cómo debemos comportarnos? Es que sin discusión, grande es el ministerio que veneramos. Grande. Cuando San Pablo escribe, él tiene una influencia helénica de los griegos, tiene una influencia. Y San Pablo, por eso en sus cartas, lo vamos a estudiar, fácilmente habla de dos grandes palabras que algunas veces son malas palabras, ya voy a explicar. San Pablo se mete a hablar en muchas ocasiones de alma y de cuerpo, y eso nos ha hecho mucho daño al cristianismo. En los evangelios encontramos esas palabras, pero muy tácito, muy escondido. San Pablo lo pone muy evidente. Monseñor Romero, en su mensaje, corrige. Es al hombre entero, es a la persona entera la que hay que salvar. No solo el alma, no solo el cuerpo, integralmente. Grande es el ministerio que veneramos. San Pablo tiene una bondad irrefutable que no separa a Cristo del Evangelio. En algunos momentos habla del Evangelio queriendo decir Cristo. Algunas veces habla de Cristo queriendo decir Evangelio. En la historia, Evangelio significa buena noticia. Y es una palabra que la usaban los paganos. La buena noticia. Mandan a decir esta buena noticia. En la actualidad, esa expresión, buena noticia, traducida hoy por Evangelio, es única y exclusiva del cristianismo. No hay otra religión que tenga algo que se llame Evangelio, no. Eso es privado, es original de los cristianos y cristianas. A esto se refiere San Pablo. Grande es el ministerio que veneramos, manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, predicado a los paganos, creído en el mundo, llevado a la gloria. La palabra Evangelio no sufrió esos procesos. Manifestada en la carne, Jesús. Justificado en el Espíritu, Jesús. Contemplado por los ángeles, Jesús. Predicado a los paganos, Jesús. Creído en el mundo, Jesús. Llevado a la gloria, Jesús. Jesús y Evangelio no se pueden separar. Esta es una maravilla descrita por San Pablo. Yo predico el Evangelio, es decir, yo predico a Cristo. ¿Cómo debe comportarse el dirigente? Bueno, a la altura de Cristo. ¿Cómo debe comportarse la asamblea? A la altura de Cristo. Paulín era un campesino organizado en las comunidades eclesiales de base y también sindicalista.
un cristiano en su sencillez de campesino, muy sabio, cuestionaba incluso a Monseñor Romero. Tenía suficiente sabiduría. ¿Cómo debe comportarse usted? ¿Cómo debo comportarme yo? Inagotable el tema. Vamos al Evangelio Lucas 7, versículos 31 al 35. Dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: tocamos la flauta y no bailan, cantamos lamentaciones y no lloran. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron que tenía un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta lectura podríamos leerla una y mil veces y nos la podemos aplicar a nosotros mismos y aplicársela también a los demás. En una palabra, en una pregunta podríamos encerrar toda la enseñanza de este texto del Evangelio de Lucas. ¿Qué quieren, pues? ¿Qué quieren? Y podemos aplicarnos esa pregunta. ¿Qué queremos, pues? ¿Cuánta enseñanza vertió Jesús? Y no lo entendieron, y no lo aceptaron, y no solo fueron indiferentes ante las enseñanzas, lo mataron. Y todavía después de 2000 años no lo aceptan. ¿Y qué quieren, pues? ¿Quieren que vengan los ángeles? Ni aunque vengan los ángeles. ¿Qué quieren? En este país tuvimos un gran santo. Yo voy a pensar que es el mejor santo de toda Latinoamérica, Monseñor Romero. ¿Y qué quieren, pues? No querían claridad, no querían saber de palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Monseñor, pues? Precisamente fue esto: hacer lo que Dios mandaba hacer en ese momento. ¿Y qué quieren, pues? ¿Y qué queremos, pues? Les decía que San Pablo, por su influencia griega, utilizó palabras y lenguaje griego y nos dejó de herencia esa separación de la persona en alma y cuerpo. Más adelante vendrá San Agustín y deja sendos escritos sobre esa división alma y cuerpo, tanto que San Agustín nos dejó un libro que se llama Civita Dei, la ciudad de Dios. Allá hay una ciudad arriba, aquí está una ciudad abajo. Y los que toman en serio esa división le hacen tanto daño al cristianismo, porque entonces predican cosas semejantes a esta. Confórmense, ya viene el cielo, sufran. Mientras más sufran, más va a gozar en el cielo. Al carajo esa predicación. Eso no es cristiano. Lo cristiano es esto que estamos estudiando de Lucas. ¿Qué quieren, pues? Viene Juan, que ni come ni bebe, y dice que tiene un demonio. Viene Jesús, que come y bebe con pecadores republicanos,
¿Y qué quieren, pues? No entienden que con Jesús Dios vino a la tierra. No entienden eso. Todo el Sanedrín, cerrado en su doctrina, en su Antiguo Testamento, en su templo, en su ley. ¿Y qué quieren, pues? La parte final es bella, de este trozo de Lucas capítulo 7. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Lo que importa es que el pueblo entienda a Monseñor Romero. Lo que importa es que el pueblo entienda a sus predicadores. Lo que importa es que el pueblo salve la fe. Esto es lo que importa. La iglesia no es ejemplar. La iglesia en mucho, es pecadora. Fue sanguinaria en una época. Ha sido método de enriquecimiento para muchos. Ha sido un instrumento de poder. Pero la iglesia está viva por gente como Paulín, campesinos, sabios, críticos, que no se conforman con una predicación elitista, con una predicación elevada, académica. No. Cuestionan a la iglesia, cuestionan a los pastores, porque quieren una iglesia santa. Maravilloso el pueblo de Dios, que no agacha la cabeza, sino cuestiona. ¿Y qué quieren, pues? Como Timoteo, te voy a explicar cómo te debes comportar. Me encanta cuando vamos a alguna misa y aparece el montón de obispos. En una misa a veces también ecuménica, donde van los pastores, y el pueblo desde su corazón saca un grito: queremos una iglesia al lado de los pobres. ¿Y qué quieren, pues? Si lo que queremos es eso, una iglesia al lado de los pobres. No queremos iglesias al lado de la oligarquía, al lado de los gobiernos. Eso no nos interesa. Queremos una iglesia al lado de los pobres. Bendiciones para todos y para todas.